un pequeño paso para crear tus activos y está basado en este libro que se llama Un pequeño paso puede cambiar tu vida, el método Kaizen de Robert Maurer, que es un psicólogo americano y está publicado en España por la editorial Urano. Eh, Vale unos 6 euros el libro nuevo, y en formato electrónico la verdad que no lo he comprado en papel. Puede estar por ahí cerca, 5 euros, no estoy seguro. Es un libro que te recomiendo muchísimo, no solo va a aumentar tu educación financiera, vale cada centavo que pagas por él, vale muchísimo más en realidad. Y en esta presentación simplemente te voy a hacer una pequeña aplicación de los consejos de este libro a nivel de educación financiera. Las personas que venimos del mundo de la vida laboral como empleados, nos cuesta mucho cambiar de cuadrante. ¿A qué me refiero con cuadrante? La mayoría de nosotros está acostumbrado a recibir el dinero de una de estas dos formas, como empleado o como autónomo. En cambio, los creadores de activos, de los que habla Robert Kiyosaki, y los compradores de activos y los inversores reciben sus ingresos de sus activos, es decir, de sus negocios, de sus propiedades inmobiliarias, de su propiedad intelectual. Entonces, no tienen que seguir trabajando cambiando horas a cambio de dinero. Claro, la transición no es tan fácil como podría parecer, porque tienes que abrirte a un mundo que no conoces. Por eso una de las cosas más importantes que hago en mi página web, crearactivos.com, es expandir un poco la visión de las personas sobre este tema. En el sentido de que, ¿cómo es posible que alguien pueda ganarse la vida muy bien con el trabajo de una sola vez? Por ejemplo, escribiendo una canción, una novela. No todo el mundo lo logra comprando propiedades, etcétera. Pero se puede hacer. Hay montones de personas que lo hacen. O creando negocios. Es que ahora en Internet es más fácil que nunca crear un negocio. Pero el gran problema es que muchas personas fracasan porque se meten a lo grande, ¿no? Piden un préstamo de 1 millón de euros, abren un negocio, compran una franquicia y fracasan estrepitosamente. Dicen, tengo un amigo que dice, nunca más me compro una vivienda porque tuvo que devolver su vivienda y devolverla al banco y perder todo el dinero que había invertido. Y entonces dice, nunca más me compro una vivienda. Claro, se pierde toda la experiencia que ha ganado, porque él ya se cierra a esa puerta y decir, yo he comprado viviendas sin dinero. Bueno, es largo de explicar, pero lo que te quiero decir, te cierras y ya pierdes. En cambio, cuando lo haces en pequeño, pero te hablo en algo miserablemente pequeño, cambia tu actitud porque perder no tiene importancia. Por ejemplo, supongamos que nunca has ahorrado dinero y siempre has tenido problemas financieros. ¿Qué te parecería colocar una hucha ahorrando 10 centavos al día? 10 centavos al día. Quizás te parece poquísimo, 1 euro al día o $1. Vale, muy bien. Lo más pequeño que puedas. Y esto funciona porque a mí me ha funcionado, no te estoy hablando de teoría, de la teoría del libro, sino que realmente funciona. ¿Cuál es la clave aquí? Conseguir que un hábito se haga carne en ti, que sea algo habitual, que no te duela. A mucha gente le duele ahorrar. Según algunas teorías se necesitan 21 días, yo creo que depende de cada persona, a algunas les costará más o menos, pero te aseguro que no lleva muchos meses, 2 o 3 meses como mucho. ¿Te sería muy difícil meter en tu hucha esos 10 centavos cada día? ¿Puedes hacerlo? Vale, es mucho dinero para ti 10 centavos al día. Pues digamos otra cosa, 1 centavo al día. La clave es que lo hagas todos los días, que habitúes a tu cerebro al ahorro. Claro, el propósito de este ahorro, de esta hucha en particular, es invertir, convertirnos en inversores. Claro, con este dinero no te vas a hacer rico para nada, ni vas a ganar grandes sumas de dinero, pero al cabo de un tiempo, cuando esto ya sea un hábito en ti y puedes ahorrar mayores cantidades, podrás comprar tu primera inversión. Puede ser, por ejemplo, hacer publicidad para un blog gratuito que tengas y de esta manera ir teniendo más tráfico para tu página en YouTube, contratar a una persona que te ayude una vez por semana. Te hablo de cosas muy muy pequeñas. 1 céntimo. Vale, siempre hablo de los videos en YouTube, me encantan los videos en YouTube como activo porque se puede ganar mucho dinero,
pero mucha gente dice ponerme enfrente de la cámara, qué pereza, eh, qué cuento, no tengo nada que contar, mentira, tienes muchas cosas que contar. El problema es el desafío de ponerte a hacer tu primer vídeo. ¿Por qué no te propones hacer un vídeo de menos de 30 segundos al día, como este? Tú fíjate que lo único que utilizo es una imagen que bajé de internet, de la portada del libro, y esto es lo único que hice yo, el título. De un libro que me encanta, por supuesto ya he leído el libro, lo estoy leyendo por segunda vez. Pero te quiero decir, ¿cuánto trabajo es esto? Crear una pequeña presentación un poco interactiva porque lo que hago es mover esta foto. Eh, nada, y ya llevo 6 minutos de vídeo. No pongas algo de 6 minutos, de media hora, de una hora, no. Un vídeo de 10 segundos es mucho, diciendo un solo consejo sobre el tema que a ti te encanta. Puede ser música, fútbol, videojuegos, autoayuda, lo que quieras, tu profesión actual. Y creas tu propio canal en YouTube, empiezas a conseguir tus primeros suscriptores. De nuevo lo mismo, la clave no es hacer un gran vídeo, sino muchos pequeños vídeos durante 30, 60 o 90 días, el tiempo que te lleve a adoptar ese hábito de hacer crecer, de creación de tus activos. Cuando das un pequeño paso, lo cambias todo, cambias el rumbo. Es como cuando un barco va por el mar y se hace una variación de 1 grado, pero el rumbo es totalmente distinto. Es otro rumbo. Lo mismo cuando tú tomas una pequeña decisión y das un pequeño paso. Escribir un pequeño artículo de 50 palabras, ahorrar 1 euro, subir un corto vídeo a YouTube. Entonces mi recomendación es, haz algo ahora mismo para empezar a construir tus activos. Crea un blog gratis y ponle 50 palabras hoy, 50 mañana. ¿Es mucho 50 palabras? 25 palabras. ¿Es mucho 25 palabras? Y ponte a ello, lo mejor que puedas con tu corazón, siendo tú mismo, pero algo pequeño, un pequeño paso. Te aseguro que vas a cambiar tu vida económica mucho antes de lo que piensas. Y también te recomiendo que compres este libro, es genial, te va a ayudar muchísimo en todos los aspectos de tu vida. Se llama Un pequeño paso y está publicado por Urano.